Le dije a mi hijo que su papá acababa de morir. Él solo me contestó, es el cumpleaños de Megan. ¿Podemos hablar mañana? En ese momento entendí que no solo había perdido a mi esposo, también había perdido a mi hijo. Nunca se apareció al funeral, pero 3 semanas después le llegó una carta de mi abogado. La abrió, y se quedó helado. Hice algo que nunca va a olvidar, y no tuve que decir ni una sola palabra. Antes de seguir, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que es la lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde? Gerald murió ahí mismo, en la mesa de la cocina, a la mitad de un chiste sobre que había vuelto a comprar la crema equivocada. Dijo riéndose, si me muero por esta cosa en polvo. Y mientras se reía, golpeó la cuchara contra su taza. Luego su mano se torció, la cuchara se le cayó, y sus ojos se abrieron como si se le hubiera olvidado cómo respirar. Solté el cuchillo con el que estaba untando mantequilla y corrí hacia él, gritando su nombre, pero ya no estaba. Su cuerpo se desplomó antes de que pudiera marcar al 911, antes de saber si otra vez estaba bromeando. Pero esta vez no era una broma. La voz del operador era tranquila, pero mi mundo se estaba rompiendo. Yo solo repetía su nombre mientras me guiaban para hacerle compresiones en el pecho, pero en el fondo ya sabía. Lo supe por cómo su cabeza se cayó hacia un lado, por lo fríos que estaban sus dedos cuando intenté tomarlos. Cuando llegaron los paramédicos, me hice a un lado, sin sentir nada. Solo escuchaba palabras como masivo, irreversible, sin reanimación. Solo asentí. De pronto la casa se sintió demasiado silenciosa y demasiado ruidosa al mismo tiempo. Me senté al borde del sillón, viendo al piso, y después de que lo cubrieron, después de que me dijeron que ya no se podía hacer nada, tomé mi celular, llamé a Nathan, mi único hijo. Sonó 5 veces. Cuando al fin contestó, yo temblaba, pero logré decirle, Nathan, es tu papá. Se cayó, murió. Hubo una pausa, y luego me contestó con una voz plana, como si no le importara. Ay, mamá, hoy es el cumpleaños de Megan. ¿Te puedo llamar luego? No entendí lo que dijo. Pensé que estaba alucinando, pero luego agregó, ella preparó un brunch y tenemos invitados. No dije nada, ni grité, ni lloré, solo me quedé en silencio. Bajé el teléfono como por reflejo y colgué. No quería escuchar nada más que pudiera dolerme más. Sentí un zumbido en la cabeza, como si mis oídos se llenaran de presión. Volteé a ver la silla de Gerald, la que usaba todas las mañanas para desayunar, para hacer crucigramas en la noche, la misma donde seguía sentado. Me senté junto a él, le tomé la mano como si eso pudiera traerlo de regreso. No sé cuánto tiempo pasó. Después llegó el forense. Me preguntaron si quería un momento a solas. Les dije que no. ¿Para qué? El momento que yo necesitaba ya se había ido. Subí las escaleras. Cerré la puerta con llave y me acosté en la cama, sin cambiar las sábanas. El celular de Gerald estaba en su mesita de noche. Lo agarré con la esperanza, Dios mío, de encontrar algo. Y sí, ahí estaba. Una llamada perdida de la noche anterior. A las 10:42 de la noche. Gerald había intentado llamarle a Nathan. No dejó mensaje, pero lo intentó. Gerald quiso hablar con él antes de morir. Tal vez sentía que algo andaba mal, tal vez lo presentía. Y nuestro hijo, lo ignoró. Apreté el celular contra mi pecho y sentí el peso de todo lo que habíamos construido juntos. 42 años de matrimonio. Una casa llena de recuerdos. Un hombre que se partía el alma todos los días para que a su familia nunca le faltara nada. Y el silencio de Nathan dolió más que cualquier discurso del funeral. Ese día me sentía como si estuviera en otro mundo. Podía ver los labios de todos moviéndose, pero no escuchaba nada. Solo el vacío que dejó Nathan por no estar ahí. Me quedé junto al ataúd, agarrándome del podio para no caerme, mientras gente que no veía en años se acercaba y me decía cosas como, era un hombre tan bueno, lo sentimos mucho. Pero yo solo pensaba en que mi hijo no estaba, ni en las bancas, ni a mi lado, ni siquiera en el maldito estacionamiento. La noche antes del funeral llamé para confirmar la hora. Me contestó Megan. Me dijo que Nathan todavía lo estaba pensando, porque ya habían reservado un fin de semana fuera y cancelarles iba a salir muy caro a esas alturas. Recuerdo ver el teléfono parpadeando mientras ella me hablaba del cumpleaños de Megan y de que estaba tratando de mantener la calma por su salud mental. Ni le contesté, solo colgué. No iba a suplicar para que mi hijo viniera al funeral de su papá. No después de que Gerald se desvelaba cuidando a Nathan cuando era bebé y le daban cólicos. No después de que pasaba los fines construyendo ciudades de Lego con él, o enseñándole a manejar una cuenta bancaria cuando apenas tenía 12 años. Y mucho menos después de que lo llamó la noche antes de morir, y Nathan no le devolvió la llamada.
Y claro que la gente se dio cuenta. Los rumores empezaron desde antes del servicio. ¿Dónde está Nathan? ¿Perdió el vuelo? ¿Está bien Megan? Como si ellos fueran lo importante en ese momento. Hasta Frank, el amigo de la universidad de Gerald, se acercó y me dijo, pensé que tu hijo sería el centro de todo hoy. Y yo solo asentí, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Pero lo que más me destrozó pasó después del servicio. Uno de los compañeros de trabajo de Gerald, Brian, se me acercó ahí junto a la cafetera del salón y me dijo, no quiero meterme en lo que no me importa, pero Gerald me contó algo raro el mes pasado, que estaba ayudando a Nathan con dinero. Se notaba que Gerald estaba estresado por eso. Y eso me dejó helada, porque él nunca me dijo nada. Nosotros no teníamos secretos, o eso creía. No le pedí a Brian que me contara más. Solo le sonreí por haber venido y me disculpé para ir al baño. Me senté en la tapa del excusado y me quedé viendo al suelo hasta que alguien tocó la puerta y preguntó si todo estaba bien. Pero no, nada estaba bien. Mi hijo se perdió el funeral de su papá por un brunch y un viajecito de fin de semana. Y ahora me entero que puede haber habido problemas de dinero y secretos. Cuando llegué a la casa esa noche, el silencio era insoportable. Me serví una copa de vino, me senté y me quedé viendo el sillón de Gerald. Traté de no pensar en lo sola y vacía que me sentía. Después agarré mi celular. Vi una foto que Megan había subido a Instagram. Ella, con un vestido rosa brillante, levantando una mimosa, con el mensaje, el mejor cumpleaños de mi vida, amo a mi esposo. La subieron justo durante el funeral, justo mientras alguien hablaba de Gerald. Me quedé viendo la pantalla hasta que todo se volvió borroso y las manos me empezaron a temblar. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama, buscando por instinto la mano de Gerald al lado mío, pero no había nada. Como a las 3 de la mañana, me levanté, fui al escritorio de Gerald, abrí el cajón y empecé a sacar papeles, estados de cuenta, seguros, recibos viejos, lo que fuera que pudiera explicarme lo que Brian me dijo. Ya no era solo dolor, ahora había algo más frío, una sensación horrible de que tal vez no conocía toda la historia de mi propia familia. Y la única persona que podría explicarlo, ya no estaba. Al día siguiente, desperté con una misión. No era por chisme ni curiosidad, era algo más fuerte, más parecido a un coraje disfrazado de tristeza. Fui directo al archivero de Gerald, el que siempre tenía cerrado con llave. Él decía que la llave extra estaba pegada detrás de nuestra foto de boda, en el closet. Y sí, ahí estaba. Un gesto que antes me parecía tierno, pero que ahora se sentía como una prueba. Abrí el cajón y empecé a revisar. Carpetas llenas de años de impuestos, planes de retiro, estados de cuenta, todo ordenado por mes y año, como si jamás hubiera pensado que se iba a morir de un momento a otro. No tardé mucho en encontrarla. Una carpeta delgadita, azul, con la etiqueta, transferencias a Nathan. Me senté, con el corazón latiendo rapidísimo, y empecé a leer. Era una lista de traiciones silenciosas. Transferencias bancarias, una tras otra, 2,000 pesos aquí, 3,500 pesos allá, y una que me dejó las manos heladas, 12,000 pesos con la nota, urgente, médico Megan. Me quedé viendo los números como si fueran a cambiar si parpadeaba lo suficiente. En los últimos 18 meses, había 15 transferencias. Yo no sabía nada, Gerald nunca me dijo, se suponía que no teníamos secretos. Eso lo prometimos cuando juntamos nuestras cuentas bancarias y compramos juntos la cuna para Nathan. Seguí revisando, buscando alguna pista, algo que hiciera que todo esto tuviera sentido. Y entonces la encontré. Una carta doblada, escondida entre los últimos estados de cuenta, escrita a mano, en ese papel amarillo legal que Gerald siempre usaba. No era para mí. Era para Nathan. Decía, Nathan, ¿esta es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra? Me quedé callada porque quería creer que eras honesto, pero si vuelves a mentir sobre los gastos de Megan, o si me entero que usaste el dinero para otra cosa que no sea lo que dijiste, no voy a tener más opción que alejarme de ti por completo. Te quiero, pero no voy a dejar que te aproveches de la confianza de tu mamá. No estaba firmado, pero reconocí la letra de Gerald como reconozco las líneas de su mano. Nunca le mandó esa carta. Estaba fechada 2 semanas antes de que muriera. Me quedé ahí, viéndola, con la mano temblando y el papel arrugándose entre mis dedos. Mi cabeza no paraba de pensar en cómo sonaba la voz de Nathan cuando le hablé por teléfono para decirle que su papá había muerto. Fría, incómoda, como si le estuviera diciendo que tenía que mover una cita con el dentista. No podía respirar, no podía llorar. Solo me quedé ahí sentada,
sintiendo ese vacío horrible, dándome cuenta de que el hombre que amaba había pasado sus últimos meses de vida luchando en silencio con las mentiras de nuestro hijo, protegiéndome de todo. Y ahora Nathan, que ni siquiera se tomó la molestia de venir al funeral, había aceptado decenas de miles de dólares mientras actuaba como si todo estaba bien. Volví a meter la carpeta en el cajón, la cerré con llave y la guardé otra vez detrás de la foto, como estaba. No por respeto, sino porque necesitaba pensar. Esto no era solo por el dinero o las mentiras, era por lo que todo eso significaba, por el tipo de hombre en el que se había convertido mi hijo. Y por saber si yo tenía la fuerza para hacer lo que Gerald, claramente, ya no alcanzó a terminar. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar. Gerald había muerto ahí mismo, hacía 5 días, y yo solo miraba la taza de café que aún seguía sucia en el fregadero. No sabía qué iba a hacer. Pero si sabía algo, ya no iba a fingir que todo estaba bien. Nathan llegó de repente, sin avisar, un miércoles, 5 días después del funeral. Como si eso arreglara todo, como si el dolor tuviera fecha de caducidad y su llegada tarde aún contara. Pero cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta y esa mirada incómoda, vacía, no sentí alivio. Sentí que estaba calculando, que no venía por tristeza, sino por compromiso, o peor, por limpiar su imagen. Detrás de él estaba Megan, sentada en el coche, con el motor encendido, lista para irse en cuanto se sintiera incómoda. Con eso me quedó claro todo, incluso antes de que él hablara. Mamá, dijo. Me hice a un lado sin decir nada. Entró a la sala. La silla de Gerald seguía ahí, sin tocar, como un recordatorio de todo lo que Nathan decidió ignorar. Le ofrecí café, por costumbre, lo rechazó. Se sentó en la orilla del sillón, incómodo, como si esperara que llegara el comercial para poder irse. Y cuando por fin habló, lo hizo con una educación fingida. Megan cree que debí venir antes, y probablemente tenga razón. Me dieron ganas de reír, claro. Porque no lo sintió él, se lo dijo ella. Necesitó su permiso, no vino por amor, ni por culpa, ni por conciencia. Solo vino porque le dijeron, ve y arréglalo, como si fuera un problema de relaciones públicas. Asentí lento y me senté frente a él. Ya traía el celular grabando en el bolsillo de mi suéter, porque ya no confío en que mi memoria alcance para registrar cada mentira, cada excusa. Y no confiaba en que después no fuera a darle la vuelta a todo esto. No después de lo que encontré en los papeles de Gerald. ¿Sabías que tu papá intentó llamarte la noche antes de morir? Le pregunté, observando su cara, buscando cualquier reacción. ¿Y si la tuvo? Un pequeño movimiento en la mandíbula, luego se encogió de hombros, a la defensiva. Tenía el celular en silencio, salimos a cenar, Megan me había preparado una sorpresa. Se quedó a la mitad de la frase, como si se diera cuenta de lo tonto que sonaba. No dije nada. Dejé que el silencio lo apretara, hasta que él mismo no aguantó más y empezó a soltar excusas a medias. Quería devolverle la llamada, lo juro, pero no sabía que era algo serio. Nunca dijo que estaba enfermo. Tú tampoco. Y yo me quedé con la cara seria, sin mostrar lo que me dolió oír eso, que rápido quiso echarme la culpa. Como si fuera mi culpa que no se presentó, como si la muerte de Gerald fuera algo que todos deberíamos haber previsto, como si fuera un error de calendario. No estaba enfermo. Nathan, le solté, seca, le dio un infarto mientras desayunábamos, 5 minutos después de que hiciera un chiste sobre la crema para el café. Él desvió la mirada, se frotó la frente. Como si la plática le pesara, como si yo fuera la que estaba haciendo mal por no suavizar las cosas. Me incliné un poco hacia adelante y se lo solté sin rodeos. Encontré las transferencias. Todo su cuerpo se puso tenso, como si le hubiera echado un cerillo a un charco de gasolina. ¿Qué transferencias?, preguntó rápido, con la voz alta. No me molesté en explicarle con calma. Las de la cuenta de tu papá a la tuya, las cuentas del hospital de Megan, tus vacaciones, la renta que no alcanzabas. No me mientas, Nathan, no ahora. Y todavía tuvo el descaro de ofenderse. Eran préstamos, mamá, estábamos pasando por un mal momento, papá se ofreció. Fue entonces cuando saqué la carta amarilla. La que Gerald escribió pero nunca mandó. Esa donde le decía que si volvía a mentir, se acababa el dinero. Se la di, la leyó en silencio, luego la dobló como si no significara nada y dijo, no lo decía en serio. Y fue ahí donde me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hijo. No con el niño que se quedaba dormido en el pecho de su papá los domingos viendo fútbol.
no con el adolescente que ayudó a construir el cobertizo en el jardín. Estaba hablando con un hombre que aprendió a justificar su propia traición. Y no sentí tristeza. Solo una claridad fría y dura. Nathan no había cometido un error. Él había tomado decisiones, una tras otra, eligiendo su comodidad antes que su familia. Y ahora estaba aquí porque Megan le dijo que viniera a arreglar lo que quedaba. Me paré, caminé hacia la puerta y le dije: te aviso si llego a necesitar algo de ti. Parecía que quería decir algo, pero en ese momento Megan tocó el claxon desde el coche. Él solo asintió. Se fue sin darme un abrazo, sin preguntarme cómo estoy. Lo vi subir al coche. Vi a Megan mirando hacia la casa con esa sonrisa medio burlona que, tal vez sin saberlo, traía en la cara, como si creyera que había ganado algo. Y pensé, no tienes idea de lo que se viene. La mañana después de que Nathan vino, me desperté con una calma que hasta me dio miedo. No era paz, era decisión. Ni siquiera hice café antes de marcarle a Alan Kleene, nuestro abogado de toda la vida, el que llevaba los papeles del negocio de Gerald desde hace años y que siempre nos mandaba tarjetas de cumpleaños. Le dije que necesitaba revisar mi testamento de inmediato. No me hizo preguntas, solo me dio cita para el día siguiente. Me puse a juntar todo, los estados de cuenta, la carpeta con las transferencias que Nathan recibió, la carta que Gerald escribió pero nunca mandó, y el audio donde Nathan medio confiesa lo que hizo. Luego metí una última cosa, una carta escrita a mano para Ava, nuestra nieta, para que la abriera cuando cumpliera 18. Porque pasara lo que pasara en esta familia, esa niña merecía saber la verdad, no la historia que se inventara su mamá, ni el silencio que Nathan quisiera disfrazar de respeto. Cuando llegué a la oficina de Alan, me vio directo a los ojos y dijo: supongo que esto no es solo para arreglar el testamento, ¿verdad? Yo solo asentí, le di los documentos y le dije: todo va a ir a un fideicomiso, las cuentas, la casa, la anualidad, las acciones de Gerald, todo. Pero nada para Nathan, nada para Megan, ni un centavo. Alan ni se inmutó, solo abrió su libreta y empezó a escribir. Lo organizamos para que Ava heredara todo, pero hasta que cumpliera 25 años. Antes de eso, solo podría usarlo para estudios o vivienda. Nada de carros caros ni premios por portarse mal. También le pedí a Alan que pusiera una cláusula muy clara: si Nathan o Megan intentaban pelear el testamento, Ava recibiría todo en ese momento y ellos perderían hasta el derecho de visitarla mientras durara el fideicomiso. Sí, sabía que sonaba duro. Pero cuando un hijo prefiere irse a desayunar en lugar de ir al funeral de su papá, y una nuera prefiere manipular que acompañar el duelo, uno deja de querer quedar bien y empieza a cuidar lo poco que queda de su esposo en este mundo. Alan revisó todo 2 veces. Agregó un espacio para la carta que escribí, sellada en un sobre con el nombre de Ava para sus 18, e incluyó una transcripción de la plática con Nathan, donde se confirma todo: sus mentiras, el abuso con el dinero, el abandono emocional. Y luego me dijo: esto está fuerte, Cora, pero está bien armado, no tiene por dónde lo tumben, les va a doler. Y yo le respondí: ese es el punto, Alan, así debe ser. El documento final se firmó con notario y se guardó en menos de una hora. Salí de ahí sin sentir que gané, pero sí sentí que recuperé algo, un límite, una línea clara que Gerald nunca pudo poner. Y no era venganza, era poner las cosas en su lugar. Si mi hijo decidió tratarnos como un cajero automático sin límite, entonces iba a aprender cuánto tiempo ese cajero estuvo observando, guardando pruebas, esperando el momento justo para desconectarlo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino. Leí otra vez la carta que le escribí a Ava, 6 páginas llenas de verdad, no de rencor. Le conté quién fue realmente su abuelo, lo que hizo por su papá, y cómo su bondad terminó convertida en manipulación y mentiras. Le dejé claro que el dinero que algún día recibiría no era un regalo. Era una responsabilidad, un recordatorio de que había que elegir el amor en lugar de lo fácil, la lealtad en vez de las apariencias, y el valor por encima de solo obedecer, porque ella, Ava, era la única en esta familia que todavía tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Cuando cerré ese sobre, sentí que también estaba cerrando un capítulo, no de tristeza, sino de silencio, ese tipo de traición que llega cuando la gente que amas te va fallando tan poquito a poco, que ni te das cuenta, hasta que un día estás en un funeral, y no hay nadie a tu lado. Pero ahora, por fin, me había asegurado de que ese silencio no se siguiera pasando de generación en generación. La carta llegó al buzón de Nathan 4 días después de que fui a ver a Alan. La mandé por correo certificado, con acuse de recibo.
A las 11:13 de la mañana me llegó el correo confirmando que la recibió. Me lo imaginé ahí, parado en su cocina, abriendo cartas como si fuera un miércoles cualquiera, hasta que vio el logo del despacho de abogados en la esquina, y supe en ese mismo momento que ya la había leído, porque no llamó, no escribió, no mandó ni un solo mensaje, ni ese día ni al siguiente. Pero Megan sí. Y no con palabras amables, sino con una lluvia de mensajes, primero pasivo-agresivos, como, ¡ay, qué fina, Cora!, y luego ya más directos, eres increíble, ¿de verdad te importa Ava? No le respondí. Ese silencio era lo más honesto que podía darles. Al tercer día, sonó el teléfono. Era Nathan, desde un número desconocido. Su voz era bajita, insegura, como queriendo sonar dulce, como cuando era niño y tenía miedo de confesar que había roto algo, como si eso fuera a hacer que yo regresara a ser la mamá de antes, de cuando todo estaba bien. Empezó diciendo: «Mamá, acabo de recibir la carta». Como si yo no supiera, como si no llevara 3 días sintiendo su reacción en el aire. Y yo solo dije: «No digas nada, deja que el silencio hable». Después de un rato, preguntó: «¿Esto es real?». Y le contesté: «Dímelo tú, ya no hay nada más que explicar». Lo que siguió fue una pausa larguísima, como si el tiempo se hubiera detenido, y por fin dijo: «No sabía que papá se sentía así». Y yo me quedé congelada, no grité, no me enojé, solo me quedé callada. «No lo sabías», le dije, «porque nunca preguntaste, Nathan. Estabas muy ocupado actuando como si fuéramos opcionales». Y en eso Megan entró en la llamada. Su voz era aguda, molesta, mandona. «No puedes desheredar a tu propio hijo, eso es una locura». Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible, que rápido se le cayó la máscara en cuanto se acabó el dinero. Le respondí: «No lo desheredé, protegí a Ava». Y Megan, burlona, dijo: «¿De nosotros?», como si no pudiera imaginar que ella misma fuera un peligro. Y yo contesté desde un lugar firme: «Desde este momento, esta decisión, este derecho», antes de que soltara todo el veneno que le quedaba, colgué. Porque ese era el límite. Ya no puedes elegir el abandono y luego pedir acceso. No puedes negarte a estar en el dolor, y luego querer la herencia. No puedes faltar al funeral, y luego querer reescribir el testamento. Después me senté en la cocina, en el mismo lugar donde a Gerald se le detuvo el corazón. Me quedé ahí, con el silencio que quedó, y por primera vez desde el funeral, sentí algo parecido a la calma. No era felicidad, no era un cierre, era control. Sentí que por fin hice lo que Gerald nunca pudo hacer a tiempo. Más tarde esa noche, recibí un último mensaje de Nathan. Solo decía: «No sé cómo vamos a salir de esta». No le respondí, porque ya no me tocaba a mí dar esa respuesta, le tocaba a Ava, y un día, cuando tuviera la edad suficiente para entender todo, ella decidiría quién merecía estar en su vida. Ese era el verdadero legado que yo quería dejarle. Llegaron un domingo por la tarde, sin avisar. Megan se bajó del coche con unos tacones tan altos que ni eran para una visita ni para un pleito en la entrada de una casa. Nathan venía detrás, con cara de no saber si estaba ahí para apoyarla o para frenarla. En cuanto abrí la puerta, Megan entró sin saludar, sin preguntar nada, directo con una acusación. «Estás manipulando a esta familia con amenazas legales». Su voz sonaba afilada, como ensayada, como si la hubiera practicado en el espejo. Yo me quedé en la puerta, sin moverme, sin invitarlos a pasar, solo dejé que sus palabras chocaran con el silencio. Entonces dijo: «Nos estás castigando por poner límites». Y ahí lo noté, la forma en que levantó la cabeza, como si todavía se sintiera moralmente superior, como si no hubiera faltado al funeral de Gerald, como si no hubiera ayudado a Nathan a mover dinero a escondidas, como si no hubiera intentado hacerme quedar como la mala en una historia que ella misma inventó. No le dije nada, solo me hice a un lado para que pasaran. Principalmente porque sabía que Ava estaba arriba, en el pasillo, escuchando a medias, como hacen todos los niños, y algo en mí necesitaba que ella viera todo esto, no para herirla, sino para protegerla, para que tuviera su verdad como escudo. Megan entró pavoneándose, con ese perfume tan fuerte, diciendo cosas aún más pesadas. Nathan se sentó callado, viendo al piso, dejando que ella hablara por los dos, como siempre. «Hablamos con un abogado», dijo Megan, con los brazos cruzados, «y si no se revisa ese testamento, podríamos cuestionar si estás en tus cabales». Ahí fue cuando hablé, con calma,
en voz bajita. ¿Estás diciendo que quieres hacerme pasar por loca? Megan se encogió de hombros. Solo digo que no sería la primera vez que el dolor le afecta así a alguien. Vi cómo Nathan se estremeció. No supe si por culpa, por vergüenza, o por las dos. Y entonces escuché el crujido del piso de arriba. Ava se había movido. Estaba escuchando, y supe que cada palabra le estaba llegando directo a la mente y al corazón, porque ella era la única en esta familia que aún podía ver las cosas como son. Me volteé a ver a Nathan y le pregunté, ¿estás de acuerdo con ella? No dijo nada, solo tragó saliva y desvió la mirada. Ese silencio dijo más que cualquier cosa que Megan hubiera gritado. Me dejó claro lo que necesitaba saber, que él no iba a detenerla, no iba a defenderme, ni a mí, ni a la memoria de su papá, porque eso significaba meterse en problemas en su casa, y no estaba dispuesto. Megan aprovechó ese silencio como si le echara gasolina a su enojo. Se acercó y me dijo, «Estás destruyendo a esta familia por dinero». Me reí, no fuerte, no en burla, solo una risa seca, de esas que te salen cuando algo es tan absurdo que ya ni sabes si llorar o reír. Le dije, ¿yo la estoy destruyendo? Gerald murió solo, su propio hijo ni se apareció, ¿y tú estás preocupada por la herencia? Fue ahí cuando vi a Ava salir al pasillo, a la mitad de las escaleras. Tenía los ojos muy abiertos, pero seguros. Megan se giró, sorprendida, pero Ava no dijo nada, solo miró a su papá, luego a mí, y después subió de nuevo, despacio. El silencio que se quedó en la sala se sentía pesado, como si fuera a llover fuerte en cualquier momento. Megan también lo notó, su cara cambió por primera vez, dijo que no entendía, y yo le contesté, entiende más de lo que crees. Entonces abrí la puerta, de par en par, y dije, esto ya se acabó. Nathan no dijo nada, ni se quejó, salió antes que Megan. Ella dudó, como si fuera a decir algo más, pero al final lo siguió. Sus tacones sonaban fuerte contra el piso. Cerré la puerta antes de que bajara el último escalón del porche. 3 semanas después de esa visita, encontré algo. Era una USB negra, metida en un sobre que alguien dejó en mi buzón. No traía nota ni explicación. Solo mi nombre escrito con la letra de Ava. Esa letra de niña de 12 años. En cuanto la vi, sentí un nudo en el estómago. Supe que no era algo cualquiera. No era un dibujito o una felicitación. Era algo serio. La conecté a mi laptop y me quedé callada mientras se abrían las carpetas. Era como abrir ventanas a una parte del mundo que me habían escondido. Cada carpeta tenía fecha, y dentro había cosas que me revolvieron el estómago, grabaciones de llamadas, capturas de mensajes, incluso videos tomados desde su cuarto, con la cámara temblando, pero lo bastante claros para entender lo que Megan y Nathan decían cuando pensaban que nadie los oía. En una grabación, Megan gritaba, «Está manipulando a todos con ese testamento. Y si Ava se pone de su lado, te juro por Dios, Nathan, que la sacamos de esa escuela y la educamos en casa hasta que entienda». En otra, la voz de Nathan se oía más baja, pero peor. «Deja que mamá juegue su juego, igual ya contábamos con ese dinero, y si Ava se porta bien, todavía puede ayudarnos más adelante». Me quedé helada, escuchar a mi hijo hablar de mi herencia como si fuera un juego, como si yo fuera una ficha más en su tablero, como si ya no fuera su mamá, me rompió. Pero lo peor fue un video que se llamaba Noche en la cocina. En él, Megan estaba junto al fregadero, hablando por teléfono en voz bajita. Si la presionamos un poquito más, se va a quebrar. Diremos que está confundida. A lo mejor hasta logramos que el abogado la interrogue, ya sabes, su estado de ánimo. Y pum, adiós fideicomiso. Justo antes de que se cortara el video, se escuchó a Ava respirar fuerte, como si la grabación también le doliera a ella. Y no sé qué me dolió más, si el cinismo de Megan, o saber que mi nieta me había estado cuidando, mientras yo pensaba que era yo quien la estaba protegiendo a ella. Al fondo de las carpetas encontré un archivo de texto. Era cortito, pero sentí que me pegó en el estómago. Decía, «Abuela, no sabía a quién más contárselo. Escucho cosas cuando creen que estoy dormida. Sé que están mintiendo. Te creo. Guardé esto por si algún día necesitas ayuda». Leí esas palabras muchas veces, más que cualquier otra cosa desde la carta que Gerald me dejó, y entendí que el verdadero legado que quería dejar no tenía nada que ver con dinero, con testamentos ni con venganzas. Era Ava, una niña sola en una casa donde la verdad era tratada como si fuera veneno, grabando pruebas para proteger a la única persona en su vida que todavía no le fallaba. Hice 2 copias de seguridad de la USB, una para Alan, mi abogado, y otra para guardar en mi caja fuerte.
También le escribí una nueva carta a Ava, sellada y con fecha. Le puse que la abriera si algún día me pasaba algo antes de que cumpliera los 18, porque quería que supiera que no solo le creía, confiaba en ella, y que si alguna vez tenía que enfrentarse a un juez, a un maestro, a quien fuera, iba a tener pruebas de que lo vio todo, y nunca se hizo la ciega. Esa noche no lloré, no me enojé, solo me senté en la silla de Gerald, con la USB en la mano, y ahí me di cuenta, eso que tenía en la palma era como una granada, y un regalo al mismo tiempo. Y juré que no solo iba a proteger su herencia, también su voz, porque en esta familia, ella fue la primera que se atrevió a levantarla. La mediación fue en una oficina en el centro, una sala beige, con muebles elegantes y botellas de agua sobre una mesa de cristal. Ese tipo de lugares que están diseñados para sentirse tranquilos, aunque por dentro, todos saben que vienen listos para pelear. Cuando Nathan y Megan llegaron, Megan venía vestida como si fuera a actuar en una obra de teatro de abogados, y Nathan se veía 10 años más viejo que hace un mes. No los saludé, ni les sonreí, solo me senté con Alan a mi lado. Frente a mí tenía la carpeta con la USB de Ava, los movimientos del banco, la carta sin perfume que dejó Gerald, y la transcripción de la visita grabada de Nathan, todo bien acomodado, como si fuera una amenaza en silencio, pero en papel. La mediadora se presentó con voz tranquila y amable, y empezó preguntando por qué estábamos ahí. Megan se adelantó de inmediato, contando su versión como si ya la tuviera ensayada. Dijo que yo estaba actuando por coraje, por dolor, que mis decisiones no eran racionales y que tal vez ya no estaba bien mentalmente. La vi hablar como si se estuviera contando a sí misma una historia en la que ella era la víctima, y Nathan ahí, sentado a su lado, sin decir nada, con la cara cansada y los ojos perdidos cada vez que lo veía. Cuando fue mi turno, no grité ni me tembló la voz, solo pasé la carpeta por la mesa y dije, por esto. Vi cómo la mediadora abría la carpeta y revisaba todo, fechas, depósitos, notas escritas a mano, la lista de audios, y por último, la USB con la etiqueta que Ava había puesto, pruebas. En cuanto terminó de revisar, sentí cómo cambió el ambiente en la sala, ese momento exacto donde ya no se podía ocultar la verdad. La mediadora levantó la mirada y le preguntó directo a Megan. ¿Sabías que tu hija grabó conversaciones donde se habla de querer cambiar un fideicomiso con manipulación? La cara de Megan se puso pálida, balbuceó. Tiene 12 años, no entiende bien las cosas. Pero ya era tarde, las palabras estaban grabadas, las pruebas ahí estaban, y su cuento se desmoronó en segundos. La mediadora se volteó hacia Nathan y le preguntó si quería decir algo. Él solo bajó la cabeza y se frotó las manos como si intentara quitarse la culpa de encima. Entonces dije, ella trató de advertirte. Fue ahí cuando Megan explotó, no se defendió, gritó con coraje, con rabia pura, golpeó la mesa con la mano y gritó. Todo esto es porque no superaste la muerte de tu esposo, nos estás castigando porque te sientes sola. La mediadora, con calma, le pidió que saliera un momento a tranquilizarse. Megan se levantó furiosa, sus tacones resonando en el pasillo, y se fue sin decir más, dejando a Nathan ahí. Y por primera vez desde el funeral de Gerald, Nathan me habló directo, su voz era bajita, cansada. No sabía que todo esto estaba tan mal, dijo. Y yo le respondí, no quería saberlo. Él asintió, mirando al piso. Solo quería paz, dijo. Y le contesté, la paz no se consigue callando, se consigue cuando te atreves a enfrentar lo que importa. Cuando volvió la mediadora, nos dijo que no había motivos para cuestionar el fideicomiso, que era completamente legal, que estaba bien hecho y que además, había pruebas claras de que en esa casa se había intentado presionar a Ava. Dijo que las declaraciones de la niña sí tenían valor como prueba de que había manipulación. Megan nunca regresó para escuchar el final, y Nathan se fue poco después, sin decir nada, no dio la mano, ni volteó. Yo me quedé un momento más recogiendo mis cosas, y sentí algo raro, no era victoria, ni alivio, era como una tristeza tranquila, esa sensación que da cuando sabes que ya terminó la pelea, no porque ganaste, sino porque la verdad ya no permitió seguir fingiendo. Ava cumplió 18 años el viernes pasado, pero ese día no llegó con globos ni pastel. En cambio, escuché un golpe suave en la puerta justo después del mediodía, con los ojos abiertos pero seguros. Entró y me entregó la carta que yo le había escrito hace 5 años, todavía sin abrir y sellada. Me dijo, quería leerla contigo. No dije nada, solo asentí y la vi abrir el sobre con cuidado, como si se fuera a romper en sus manos.
Sacó las 6 páginas donde había puesto todo mi corazón cuando sentía que todo se estaba cayendo. Leyó en silencio varios minutos. Su cara cambió de estar concentrada a llenarse de lágrimas. Solo se detuvo una vez para preguntar, ¿todo esto sigue siendo cierto? Yo le respondí, cada palabra. Entonces me abrazó fuerte, más que nunca, y susurró, gracias por decirme la verdad cuando nadie más lo hizo. Sentí todo el dolor y la fuerza en ese abrazo. Después, nos sentamos juntos en la vieja silla de Geral y ella sacó su teléfono para mostrarme un video corto. En él, ella estaba frente a un juez en una audiencia para cambiarse el nombre y dijo claro, quisiera cambiar mi segundo nombre a Coraline, en honor a mi abuela. Ahí no pude aguantar las lágrimas. Mi pecho se abrió al escucharla recuperar su identidad, al escoger una parte de esta familia que no la lastimaba, que no le mentía ni la usaba. Más tarde, esa misma tarde, fuimos a su ceremonia de graduación, cuando cruzó el escenario y gritaron su nuevo nombre completo, Ava Coraline Whitfold. Me miró y sonrió. Vi en su cara no solo orgullo, sino claridad. Esa claridad que Geral tenía cuando tomaba decisiones difíciles que nadie entendía hasta que ya era tarde. Nathan también estaba ahí, sentado solo en la última fila, con los ojos rojos y el traje arrugado, aplaudiendo más por compromiso que por alegría. No se acercó a mí y yo tampoco a Ava, no porque alguien nos lo impidiera, sino porque creo que ella ya entendía lo que significa estar aislado de maneras que no se arreglan con dinero. Después de la ceremonia, Ava corrió primero hacia mí, me abrazó otra vez y susurró que quería que yo viviera con ella el próximo semestre. Su compañera de cuarto se echó atrás y yo me reí entre lágrimas, feliz de tener otro año con sus historias, su música de fondo y su cepillo de dientes en mi baño. Era una pequeña victoria silenciosa contra todo lo que Megan había intentado escribir. Ese día no mencionamos a Megan ni una sola vez, porque para entonces ella ya no era importante. Era solo una historia secundaria que había perdido sentido. Su silencio decía más que cualquier disculpa que nunca dio. Esa noche, cuando arropé a Ava en su antigua habitación de niña, dejé la puerta entreabierta como siempre. Ella me dijo, me diste una vida que ni sabía que necesitaba. La besé en la frente y le dije, la vida la elegiste tú, cariño. Yo solo despejé el camino. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi cuarto, pasé junto a la foto de Geral en la pared, toqué el marco y le susurré, ella va a estar bien. Amor, vamos a estar bien. Y por primera vez en años, realmente lo creí.